mamá, paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, mamá, mamá. Hola, ¿qué tal? Estamos en Ciudades Incluyentes. Hoy nuestro episodio es en el marco de la conmemoración de la visibilidad trans. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Naye, Lee, ¿cómo les va? Hola, muy buenas tardes a toda la audiencia. Pues así es, como ya decía querida Kiki, el día de hoy estamos conmemorando el Día de la Visibilidad Trans. Para eso tenemos a nuestro invitado, el compañero Lee Tapia. Lee Tapia es activista, barista, emprendedor, gestor cultural, tiene una cafetería acá cerca de Panorama. Recuerden que estamos en la ciudad de León, Guanajuato, que se llama Tostadito Café. ¿Cómo estás, Lee? Hola, muy bien, gracias. ¿Ustedes qué tal? Muy bien, aquí muy contentas de tenerte. Oye, pues muchas gracias que nos acompañas en este episodio de Ciudades Incluyentes. Queremos como platicar contigo y un poco que nos cuentes y que puedas también pues ilustrarnos y compartir con la audiencia que nos sigue, pues justamente en esta conmemoración 31 de marzo, Día de la Visibilidad Trans. Primero yo quiero preguntarte, ¿cuál es la importancia de tener un día específico para la visibilidad trans? Bueno, pues primero que nada, gracias a ustedes por la invitación. La verdad me siento muy honrado por ello. Y bueno, yo considero que la importancia de que exista esta fecha específica es, bueno, de hecho se genera a partir del 2008, porque es para visibilizar no solo que existimos como tal, sino esta parte en la que lamentablemente muchas personas son asesinadas por ser trans. Entonces es importante también tener en cuenta que estos asesinatos es transfobia y hay que nombrar las cosas como son. Okay. Yo quisiera plantear y parte de hacer visible lo que muchas veces hacemos invisible, que es toda una comunidad trans. ¿Qué entendemos por el tema trans? Pues bueno, cuando yo hablo de lo trans, incluye a las personas transgénero y a las personas transexuales. Okay. La diferencia, a mi entender, es que las personas transgénero es como esta idea de transgredir los géneros. No necesariamente tienen que llevar un tratamiento de reemplazo hormonal o cirugías para vivirse acorde al género con el que se identifican. Por ejemplo, una persona que tiene las características sexuales biológicas como, no sé, pene, que socialmente diríamos, es un hombre, que se identifica como mujer, se puede vivir como mujer sin necesidad de cirugías o sin necesidad del tratamiento de reemplazo hormonal, como ya lo mencioné. Okay. Y las personas transexuales somos aquellas que pues sí nos sometemos a algún tipo de cirugía o de tratamiento de reemplazo hormonal. Ok, muy bien. Y entonces en todo este espectro, y que luego es medio confuso de la diversidad sexual, ¿no? De todas las personas que pertenecemos a la diversidad sexual LGBT, TTIQ, NBX y Z y más, que ya hay tantas pues, creo que es fundamental que justamente no solamente exista por el tema de los crímenes de odio motivados por la transfobia un día de la visibilidad trans, sino que además sean las propias personas trans quienes hablen de sus vivencias y sus necesidades de manera específica. Y lo digo porque últimamente como vemos como muchas corrientes diversas, pues donde hay voceras y voceros que hablan por la comunidad trans, pero no tienen estas vivencias, ¿no? Incluso creo que dentro de la comunidad de la diversidad sexual muchas veces pasa que hay pocos espacios de visualización y de donde sean ustedes los protagonistas, ¿no? Entonces, tú en el camino que llevas recorrido dentro del activismo y la visibilidad trans, ¿cuál podrías decirnos que es la importancia justamente de que sean las voces trans las que hablen? Pues bueno, como ya lo mencionas, justamente coincido contigo en esta parte en la que hablamos desde nuestras vivencias para poder identificar cuáles son nuestras necesidades, que al final de cuentas son como las de todas las personas en cuestión, por ejemplo, de salud o de trabajo, de escolaridad y familia, etcétera. Sin embargo, pienso que la importancia recae también en decirle a las otras personas que también se están descubriendo que sí existimos y que somos válidos y válidas y que nuestras vidas importan. Porque a veces también es como esta idea de, es que quieren, no sé, que su ideología de género, quieren convencernos de esto. Es como de, no, mi mensaje, el que yo me haga visible, es para demostrarle a tanto a infancias como adolescencias como adulteces trans que existimos y que somos válidos y que es válido que vivamos porque nuestras vidas importan y nuestros sueños también.
Justo creo que das en un punto muy importante, porque desde la mirada de cómo hemos planteado el tema de ciudades incluyentes es abrir el panorama y saber que las ciudades son muy diversas en todos los sentidos, y que tenemos que tener ciudades que se piensen, ¿no?, como ciudad en donde todos y todas estemos incluidas, que seamos. Y esta parte podríamos decir, bueno, es una decisión personal, y como muchos otros temas se podrá quedar en lo privado, ¿no? Muchas otras cosas quedan. Pero hablar del tema trans, hablar de las trans, es justo hablar para poder incluirlas. Entonces, en ese sentido, creo que hoy Naye y yo y Ciudades Incluyentes en ese sentido tenemos como invitado, ¿no? Y tenemos que comenzar a hablar no solamente como una experiencia personal, sino que tenemos que hablar desde lo público, ¿no? Como hay varias, incluso ahorita, iniciativas de ley, ¿no?, que están incluidas la comunidad trans. Tenemos que comenzar a pensarlo desde lo público, no nada más como un tema privado. Tú, Lee, desde tu experiencia, fuera, antes de que comenzáramos a grabar, platicábamos mucho que pues una persona trans también es como cualquier otro ser humano que toca todas las esferas de la vida, lo económico, la salud, la familia, etcétera. Tú desde esta mirada, desde la experiencia personal, ¿cómo pondrías algo en lo público? O sea, ¿cómo tú dirías, propondrías algo para poder pensarte en una ciudad que te incluye? ¿Sí me explico? O sea, desde la mirada de lo público, ¿qué dirías? ¿Qué plantearías? Pues puedo pensar específicamente, por ejemplo, el área de la salud. Ok. Que se supone que, por ejemplo, existe el IMSS, o sea, existen programas que te atienden, etcétera. Sin embargo, a la fecha sí existen, lamentablemente, casos de doctores o doctoras que se niegan a darnos atención simplemente por ser personas trans. Okay. O que incluso, por ejemplo, yo que voy con endocrinólogo, tengo que hacerlo con uno privado. ¿Por qué? Porque, digo, yo afortunadamente sí tengo, digamos, pues la disponibilidad económica para poder pagarlo, pero hay personas que no lo tienen. Y entonces eso es una cuestión de salud pública, porque entonces buscan información por internet, preguntando en foros, y es como de, pues inyectan esto, y van y se lo compran sin un, ¿cómo se dice? Pues sin que haya, digamos, un especialista. Una supervisión médica. Para saber si eres apto o apta para el tratamiento, ¿no? Y entonces corre, digamos, de ahí, en ese sentido, corre riesgo su vida. Porque sí hay cambios que obviamente nos hacen sentir bien, porque nos vemos más acorde como nos sentimos. Sin embargo, pues como cualquier tratamiento donde hay medicamentos de por medio o alguna hormona sintética, sí hay efectos secundarios. Entonces, si no los controlas, sí te puede generar problemas mayores. Claro, y que justo con esto que nos compartes, Lee, me parece que es fundamental en el tema de la inclusión, ¿no? O sea, creo que para que la inclusión sea efectiva para todas las personas, pero concretamente para las personas que pertenecemos a grupos vulnerables o históricamente discriminados, tiene que haber de por medio dos cosas: trabajo, y me refiero a trabajo de generación de políticas públicas, de oportunidades tal, y la otra, voluntad política expresada en lana, ¿no? O sea, tiene que haber siempre como estas dos cosas para que se puedan hacer realidad las situaciones, ¿no? Porque concretamente pienso que la mayoría de las personas que trabajamos en favor de grupos vulnerables estamos en organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Haciendo el trabajo del que el Estado carece. Y concretamente en Guanajuato, pues no hay un trabajo, al menos por parte del Estado, de la administración, a favor de las personas trans, ¿no? Hay como apenas algunos intentos de hacer legislaciones, pero no hay políticas públicas, y por lo tanto eso se traduce en discriminación y en violencias en instituciones públicas, como la que Lee mencionaba, como el IMSS, pues, que es federal, pero que finalmente en Guanajuato es como si fuera un reino aparte, y que justamente se traducen en estas violencias, ¿no? Pero es decir, si no hay asignado también un presupuesto, ¿no?, específico para las necesidades, y claro, o sea,
Por supuesto que todas las personas, tú bien lo dijiste hace rato, pues tenemos más o menos las mismas necesidades, pero hay especificaciones que nos hacen tener necesidades distintas y muy puntuales, ¿no? Y que el Estado tendría que solventar. En su defecto, pues son las organizaciones de la sociedad civil quienes lo hacemos mayoritariamente, ¿no? Poniendo trabajo y poniendo recursos económicos. Entonces, a mí creo que es importante que hablemos de esto, porque justamente el tema de la inclusión no nada más es de palabra, ¿no? No decir, bueno, yo soy una persona muy incluyente, pero no hago nada para incluir a las personas, ¿no? Si tengo un amigo. Yo tengo un amigo que es trans y lo acepto, ¿no? Como, Que bueno, es un discurso. Ajá, súper usado, ¿no? Entonces yo creo que hay que trascender un poco más allá de eso, y a mí me gustaba mucho la idea de invitar a Lynn justamente para que fuese un representante de la comunidad trans, que además ya ha pasado como por todo este proceso, tanto de las cosas buenas como de las cosas malas que hay respecto a la discriminación, respecto de pues el tema económico, ¿no? Que finalmente es algo que pega, que impacta en tu bolsillo, que impacta en tu vida como trabajador, como emprendedor, porque tienes que destinar a algo que si hubiese las políticas públicas en Guanajuato adecuadas, tal vez no tendrías que, o podrías destinar tu lana para otra cosa, ¿no? Lo que él quiere. Claro, pero lo tienes que hacer en este momento para una cuestión que tiene que ver con tu salud, y que el Estado tendría que ver las maneras de garantizarlos. Entonces, bueno, también quiero preguntarte como un poco en este marco de las políticas públicas y a lo enfocado de la economía, porque además me parece que si hay una comunidad dentro de la diversidad sexual que tiene un tema con economía y trabajo, es la comunidad trans, ¿no? Con autonomía económica, justamente porque luego en estas discordancias que hay entre la expresión e identidad de género y la documentación, ¿no? Cuando no se ha hecho el cambio por falta de políticas públicas también, pues es justamente cuando se ven más necesidades y discriminados en áreas laborales, ¿no? Sí. Entonces quiero preguntarte un poco, como en este camino que tú ya llevas recorrido, ¿cuál es la parte, digamos, más complicada, o una persona trans en Guanajuato, cuál es el camino que tiene que recorrer para los casos, por ejemplo, de acorde la identidad de género con la documentación? Actualmente, digamos que es un poco más fácil, entre comillas, porque justamente al final de cuentas tenemos que contratar a un abogado y pagarle sus honorarios. Claro. Y por muy barato que te salga, que te lleve un juicio o un amparo, 5,000 pesos, pero no todas las personas tienen 5,000 pesos. Entonces, yo en su momento, yo hice mi cambio en Ciudad de México, lo cual pues me hizo tener que hacer otros juicios aquí, pero ahora sí que, como le comentó a un amigo muy querido, que luego me dice, es que no, ¿por qué sacamos en Ciudad de México? Le dije, es que tuvimos que hacerlo así para después hacer el cambio aquí y que eventualmente se hiciera por jurisprudencia. O sea, que ya no tengan que ir a Ciudad de México. O sea, si yo cuento cuánto he, digamos, invertido en abogados, pues yo creo que llevo casi 20,000 pesos desde el 2016 a la fecha. Y que cuando hice el primer juicio aquí en León, pues la verdad yo no tenía trabajo. Vendía salsitas. Pero pues, o sea, es eso, que era como de, es que yo necesito que mis documentos tengan ya mi nombre con el que yo me identifico y que también coincide con mi imagen y no el otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, actualmente sí he sabido de chicos que desde León lo hacen, principalmente desde este municipio, pero que sí tienen que contratar abogados. Entonces, he sabido de los abogados que les tienen o sea, que sí les llevan digamos, el juicio o amparos, que la verdad no sé bien qué trámite sea el que metan, que como en 6 meses ya tienen su acta actualizada y todo, o sea, digamos, ya homologada, pero sí les cobran como mínimo como entre 10 y 15,000 pesos, o sea... No, pero es además, imagínate, o sea, imagínate que no tienes chamba y tienes que esperar 6 meses pues, para tener un documento oficial, ¿no? ¿Y de dónde que diga sacas que existes, 15? ¿no? Ahí de mientras, ¿de dónde sacas los 15,000? Y mientras, ¿de qué vives en lo que llega tu documento oficial? Exacto. Voy a hacer una pregunta que también para aclarar, porque no está hecho para, o sea, hablar de ciudades incluyentes no está hecho para quienes estamos aquí sentados, está pensado para poner a reflexionar, claro, y poner en discusión cosas hacia afuera. Y lo pregunto porque creo que es algo que mucha gente lo dice en los argumentos de gente que no está a favor, ¿no? O no está a favor de que se esté legislando, se estén haciendo iniciativas a favor de la comunidad trans, y dicen, pero
¿por qué la terquedad de cambiarse de nombre? ¿No? De pronto, o sea, ¿por qué tendríamos que ocuparnos? Es una decisión personal de alguien que lo quiso hacer. No es o sea, es algo que está ahí, o sea, está en la sociedad, sí. Es una pregunta que es muy común, insisto, no. Y a mí me gustaría, Ali, que nos compartieras, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante que alguien cambie, ¿no? su nombre, una persona trans? Yo pienso que en primera es importante por salud mental, la verdad, porque yo, por ejemplo, muchas veces antes de hacerme mi cirugía de mastectomía, la verdad yo tenía busto muy prominente, sí. Era muy incómodo pensarme que me fueran a descubrir, y también es por seguridad, al menos aquí en el estado de Guanajuato. O sea, hace como 2 años, si no me equivoco, recuerdo que vi en las noticias que asesinaron a una mujer trans en otro municipio de aquí del estado, y ella estaba en algo de coordinación de diversidad sexual. Entonces es también ese miedo, ¿no? De decir, me van a descubrir, y hay personas, hay individuos dispuestos a asesinarme o a violarme para decirme, es que eres mujer. Y entonces también por seguridad necesito que mi INE diga, se llama Ali Tapia y es hombre. Porque hay esa gente dispuesta, que hay lo que es como, tú me dices que yo estoy enfermo, pero yo no estoy dispuesto a matar a nadie por ser quien decide ser. Pero tú sí, entonces cuestiónate quién es el enfermo o la enferma aquí. Claro, eso es importantísimo, esto que planteas, ¿no? Sí, yo pienso que principalmente es por seguridad, porque también llegué a platicar con chicos trans de Ciudad de México y a ver quienes decían, es que ¿por qué no son supervisibles? Y es como, es que tú no entiendes las problemáticas que vive cada individuo en sus respectivos municipios, y muchas veces intentamos ser como, pues como, ¿cómo se dice? Como de perfil bajo, solamente por seguridad. Por miedo a que nos discriminen, a que nos pase algo. Y también por seguridad, por ejemplo, con nuestra familia. Porque a veces es como de, bueno, no me voy contra ti, pero ubico a tu familia, pues ellos van a ser el blanco de mi odio. Claro. Y aparte es un tema de identidad, ¿no? O sea, es un tema de cómo te identificas también a ti. Y se supone que es un derecho humano. Se supone que es un derecho humano y tendríamos que respetarlo. Sí. Bueno, creo que queda claro ese tema, y de verdad lo quería preguntar, porque es algo que cuando estamos en una mesa de familia, ¿no? Entran estas discusiones, y hay que hablarlo también, o sea, hay que hablar también lo que a veces el común dice, que no están sensibilizados, que no lo quieren ver, y hoy se trata de que lo hagamos visible, ¿no? Claro. O sea, se trata de que hablemos de estos temas abiertamente. Y a mí me parece importantísimo el tema de tu seguridad, de la seguridad de quienes toman la decisión de ser trans, y el tema importantísimo en términos psicológicos, ¿no? De saber, o sea, de tener esa identidad, de saberte, o sea, de quién eres, y tener también el orgullo de saber quién eres, ¿no? Sí. Me parece que eso es también muy importante. Sí, y a mí me parece que también tendríamos que hablar un poco como de justamente del tema de la transfobia, ¿no? De lo que implica y lo que es la transfobia, ¿no? Evidentemente los crímenes de odio son transfobia, ¿no? Eso es clarísimo, y creo que la mayoría de la gente no tendríamos por qué ponerlo en duda, pero otras formas, digamos, más sutiles o veladas o normalizadas de transfobia que están ahí, como puede ser negarle el derecho justamente al reconocimiento de la identidad a partir del nombre, el trabajo, y que justamente el tema del trabajo relega, y creo que también hay una cuestión de género entre las personas trans, de distinción y de discriminación, porque yo recuerdo que hace unos años que hice yo un diagnóstico de la población LGBT, a la hora de analizar los datos, los varones trans tenían un grado de estudios más alto que las mujeres trans, ¿no? Incluso ya desde ahí se van haciendo distinciones, ¿no? También como respecto a eso. Entonces, justamente, y eso muchas veces las relega a ella a oficios estereotipados o que pueden poner en riesgo su salud sexual, su integridad, etcétera. Bueno, pues, ¿no? Entonces creo que esas cosas también se traducen en transfobia, ¿no? El hecho de que médicos no te quieran atender, que te discriminen, que incluso, yo he escuchado muchas historias también que no les llaman incluso, o se niegan a hablarles con el género que ellos quieren que se les diga, ¿no? Cuando hay revisiones o auscultaciones médicas. Entonces, esas cosas también tienen que ver con el tema de la transfobia, ¿no? Li, ¿tú qué más podrías decirnos en este espectro
justamente pues del odio, de la discriminación, del poco entendimiento que hay socialmente hacia las personas trans. ¿Qué más enmarca la transfobia? Pienso que la transfobia, por ejemplo, como lo que mencionas, que, o sea, lamentablemente, hasta incluso entre la población trans está esta brecha de hombre-mujer, nuevamente, y es como otro tipo de castigo de, decidiste ser mujer, sobre todo para las mujeres trans, pues entonces nada más puedes acceder a esto. Y también ahí influye esta parte de la salud mental, que es esta idea de, a mí se me hace muy triste pues que ellas digan, no, bueno, no es que lo digan, ¿verdad? Pero que se lo crean, que la sociedad les haga sentir tan mal, por no utilizar otra palabra, que sea como de, pues, necesito vivir, sobrevivir más bien, entonces necesito generar dinero de alguna u otra manera, y al final de cuentas eso las pone en riesgo. Es como, a mí se me hacía súper lamentable luego leer noticias de, mataron a una vestida en tal, pero pues X, o sea, pues era, prostituta, y era como de, no importa. Casi se lo buscó, ¿no? Ajá, y es como de, no importa a qué se dedicara, o sea, su vida importa, no porque se dedicara a eso valía menos que tú que estás diciendo que no importa, ¿no? Y también lamentablemente siento que la transfobia puede estar dentro de las familias, desde ideas religiosas de es que Dios solo hace hombre y mujer, y es que Dios te va a castigar, y pues bien dicen, ¿no? Que el infierno ya está aquí en la tierra, entonces pues mejor disfrutar tu vida, y ya pues cuando te mueras pues ya quién sabe qué va a pasar. O sea, en ese sentido. Pero sí, como bien dices, es como súper triste que vayas a alguna cita médica o algo así, y que sea como nomás por molestar, que sea como, no, pues le voy a llamar así. De hecho, o sea, antes de grabar, como te comentaba, me tocó a mí una ocasión que yo estuve buscando cirujanos plásticos aquí en la ciudad de León para la mastectomía, y estuve así de que los contacté y les dije, quiero cita para simplemente cotizar, y me tocó ir con uno en un hospital privado. Y yo ya tengo mi documentación, o sea, en regla y todo, con mi nombre de Litapia, mi INE dice una H de que soy hombre. Y fue así como de, bueno, ¿y cómo te llamas? Y yo, Litapia. No, pero, o sea, tu verdadero nombre. Y así como de, pues es que en mi acta aquí viene mi verdadero nombre, si quieres te la traigo. Pero sí es como desde el morbo. Y también es lo que me da de alguna manera risa, y no que digan, es que para qué quieren leyes para las personas trans. Y tú para qué quieres saber cuál era mi otro nombre. O claro. Tú para qué quieres saber qué es lo que tengo entre las piernas. O sea, es como de, ¿por qué eso sí te molesta? Pero ¿por qué te quieres meter también en la parte más privada de mi vida privada? Claro. Sí. Es que termina siendo, sigue causando justo el desconocimiento, sigue causando esto, lo que te dices, morbo, ¿no? O sea, lo que pasó con el médico, pues era un tema de morbo, ¿no? Era morbo, y tenemos que, pues, ir poco a poco, ¿no? Creo, derribando esos tabús, ¿no? De esos imaginarios que tenemos. Y tú lo decías antes de que grabáramos, Lee, decías de pronto, y bueno, lo dijiste hace rato también, ahorita en la grabación, como si fueran, o sea, de quitar estos mitos de enfermedad, ¿no? Como de la perversión. Cuando vemos tantas cosas hoy en el mundo tan perversas, tan malvadas, ¿no? Y lo queremos depositar en alguien que, como chivo expiatorio, ¿no? Como alguien ahí depositas esta maldad, cuando los seres humanos somos eso, seres humanos, y tenemos que ir poco a poco hablando, derribando esos muros que de pronto generan estos odios. Y tú me dabas un dato que yo no sabía, me gustaría que lo compartieras, el tema de la edad en que la población trans muere. Promedio. Bueno, el promedio de vida de una persona trans en México es de 35 años, y pues tengo 31, entonces técnicamente me quedan 4. Pero yo no sabía el dato, y es bien interesante. Y yo le decía, ¿pero por qué? Platícanos por qué, Eli. A ver, este dato, ¿por qué? Lamentablemente es o por asesinatos,
o también por lo que ya comentaba de la salud, de que no pueden, al no poder acceder a atención médica, buscan por otros medios y se pueden inyectar incluso así como de, no es que a mí me está funcionando esto para tener más pompa, no sé, por ejemplo, para las mujeres trans o los hombres trans, de no, es que me funciona más esto para ponerme más mamey. Y al final de cuentas tampoco hay una revisión médica y... Se pone en riesgo su salud. Ajá, porque de hecho es como, por ejemplo, yo no sabía hasta hace poco, que lo consulté con una conocida trans, que el que ellas se inyecten los estrógenos sí tiene efectos secundarios en relación a que les puede incrementar, digamos, la presión, no me acuerdo, pero sí, o sea, dice, en muy raros casos, pero sí puede generar, por ejemplo, embolias, o sea, que dices, pues no es cualquier cosa. Y por ejemplo, en el caso de hombres trans, he sabido que puede haber casos donde incluso se pueden desarrollar como piedritas en los riñones, o sea, cosas así, entre otras. Muchos hay factores de riesgo, ¿no? En esta transición. O por ejemplo, pues el hecho de tener una matriz, con el tiempo pues se va atrofiando, entonces si no le das un seguimiento para ver que todo esté bien, sí puede, o sea, no en todos los casos, pero puede haber casos donde genere cáncer por lo mismo de que se atrofia. Bueno, y que justamente por eso tiene que ser, o sea, las transiciones tienen que ser acompañadas, ¿no? Y de manera, como en esta cuestión de la salud integral, ¿no? O sea, tiene que ver no nada más lo hormonal, sino también lo físico, incluso lo sexual, ¿no? Porque también hay cambios en líbido, en deseo sexual, etcétera. Entonces, que justamente tendría que ser no nada más como... Y luego parece ser que justamente para las leyes que tienen que ver con población vulnerable, parece ser como que es una dádiva, ¿no? Como que, bueno, está ya, cásense los homosexuales, ¿no? Bueno, ya está la ley de identidad de género, pero no se acaba ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Guanajuato, que ya viene ahí más o menos avanzando el tema de la ley de identidad, ¿qué seguiría desde tu punto de vista, Lee, ¿no? Vamos a pensar que el día de mañana ya hay ley de identidad de género en Guanajuato. ¿Qué falta para que haya, digamos, un paquete completo que realmente pueda garantizar una vida digna para las personas trans? Pues yo pienso que sí estaría... O sea, que lo que sigue fuese enfocado a salud, y como dices, salud integral, que no solo tenga que ver con el tratamiento, sino también con la parte psicológica, porque pienso, bueno, yo considero que el tomar terapia psicológica te da muchísimas más herramientas para poder lidiar con los obstáculos que te vas enfrentando. Yo, por ejemplo, a lo largo de estos, apenas como en el 2020 ya al fin tuve ya todos mis papeles en orden, pero había veces en las que decía así como ¿para qué hice esto? O sea, mamá, me estoy complicando la vida porque ya tengo 2 actas, porque bla, bla, bla. Y había veces en las que quería tirar la toalla, pero era como de, pues no puedo porque no, o sea, porque yo soy Lee, o sea, y me gusta ser Lee y quiero, y el no ya lo tengo, voy a hacer que me digan que sí. Pero es como, muchas veces es como querer tirar la toalla y no sé, o sea, puedo pensar en esta parte de la salud mental. ¿Cuántos suicidios ha habido de personas trans que dicen yo sí voy a tirar la toalla porque no me acepto, o sea, porque no me siento bien y porque mi familia no me aceptan? O sea, que digo, no todas las personas tienen como una red de apoyo como yo lo he tenido, que pues que te hace así como de, no, o sea, tranquilo, tú paciente, que todo se va a solucionar, ok. Claro. Entonces por esa parte siento que lo ideal que seguiría sería enfocada a la salud, o sea, tanto mental como pues sí también del cuerpo, o sea, integral. Sí, claro. Eso es algo que te quería preguntar, Lee. ¿Tu proceso personal, tuviste acompañamiento de tu familia? O sea, ¿tuviste un buen apoyo? Pues yo en general, como siempre soy de leer mucho, o sea, me gusta investigar, entonces siento que eso fue lo que me apoyó a mí más, porque pues en general, pues no me apoyaba mi familia, pero creo que he sido el hijo que más cambios ha generado, que han beneficiado a toda mi familia, a todos mis hermanos. Entonces, creo que el que yo buscara la información y que la buscara sobre todo así como en libros, no tanto como, no sé, o sea, que te quedes, por ejemplo, que actualmente te metes a Instagram y puedes encontrar algo y dices, órale, y luego encuentras otra cosa que dice lo contrario, o sea, como información más científica, especializada. Ajá. Y también académica. Creo que creo que mi red de apoyo fueron mis amigos y amigas, o sea, lo que denominamos actualmente como familia elegida. Claro. Y digo, a la fecha ya pues mi familia respeta mi decisión, en general, por ejemplo, mis hermanos y hermanas sí me apoyan,
pero siento que si no hubiera tenido como todas esas personas conmigo, tal vez en algún momento hubiera desistido por el miedo, porque realmente el decidir transicionar me daba miedo porque no quería desilusionar a mis papás. Pero al final de cuentas dije, pues ellos ya tuvieron su vida, ya tomaron sus decisiones, Claro. me toca a mí tomar las mías. Muy bien. Y en tu experiencia, y no nada más en tu experiencia, pero digo tu experiencia en los años que llevas en este camino recorrido desde la transición, y bueno, tú ya digamos estás al otro lado porque ya tienes tus papeles, ya hiciste los cambios que necesitabas, un poco ya ahí la llevas, ¿no? Las personas que tú conoces, que son cercanas a ti, otras personas trans, ¿qué papel juega, por ejemplo, la familia? Tanto la familia, digamos, biológica, ahí un poco tradicional, que es bastante incómoda, pues, la familia en general. Un día tenemos que hacer un podcast de la familia. Como la familia elegida, como esto bien que tú dices, ¿no? Y lo pregunto porque muchas de las personas tal vez que nos escuchen son familiares o en algún momento se van a descubrir familiares de personas trans, ¿no? Cuando las personas estén listas para decirlo. ¿Qué papel puede jugar la familia, tanto elegida, y las redes de apoyo en la vida de una persona trans? La verdad es que juegan un papel súper importante en la cual el hecho de que no te juzguen o que simplemente te escuchen te da como de verdad un gran apoyo de que dices, o sea, no estoy mal, no estoy enfermo, o sea, lo dejas de despatologizar. Y, o sea, yo lo he visto con otras amistades que, por ejemplo, un amigo, él se hizo su cirugía en Guadalajara y su mamá lo acompañó y ella lo cuidó con las curaciones y todo, que dije, o sea, qué padre. No sé, en otros casos es como triste saber que dicen, no, pues es que mi familia no me apoya, o incluso que hay casos que, bueno, yo siento que lamentablemente sucede para muchas de las personas de la comunidad LGBT en general, que es como de, ¿eres así? Pues cáele. Hay un cáele. rechazo, ¿no? Sí. Y hay una expulsión incluso a veces. Y el hecho de que alguien más les reciba, les apoye y crea en ellos o ellas, creo que es vital para que sigan avanzando y sigan creciendo y no decidan terminar con su vida. Claro. Creo que ese es un punto y creo que podemos ir cerrando con este tema. ¿Qué les dirías, Lee, a tantas niñas, niños, adolescentes que seguramente están allá afuera, ¿no? Están en sus casas, en sus familias y se hacen estos cuestionamientos de quién soy, ¿no? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me identifico? O sea, estas preguntas que son muy humanas, que nos hacemos todo el tiempo, que en el transcurso de nuestro desarrollo creo que cualquier persona lo hacemos, cualquier persona que tenemos esta conciencia de una misma y que comienzan a no estar cómodo con lo que nacieron, ¿no? Es un tema de yo no me siento cómoda con lo que nací, con quién soy, con el nacimiento, ¿no? Soy mujer, soy hombre, y se comienzan a pensarse distintas o distintos. O sea, ¿qué les dirías a estos niños, a estos niñas, adolescentes, que puede estar pasando por su mente? O sea, ¿cuál sería como tu recomendación? ¿Qué les dirías? Pues primero les diría que no están enfermos o enfermas, que no están mal, no hay nada mal con ellos o ellas, que su cuerpo es perfecto y que no nacimos en el cuerpo equivocado. Simplemente no cabemos en el estereotipo que la sociedad nos dice que del deber ser. Okay. Y pues les recomendaría que se informen, que aprovechando que actualmente ya hay muchos medios de información, Claro. internet, o incluso organizaciones como ya mencionaba Naya, que son luego quienes se dedican a hacer cosas que el Estado pues no realiza, que busquen estas organizaciones pues para apoyo o para encontrar más información, que es válido buscarse. Y como ya decías, o sea, creo que durante toda la vida uno se sigue cuestionando quién soy, qué soy, qué me gusta. Entonces pues que se atrevan a buscarse y que no tengan miedo en buscar también a pares para sentirse acompañados o acompañadas.
¿Tú te asumes como una persona que puede acompañar a alguien en este proceso, Lee? Sí, de ¿Sí? hecho, bueno, hay muchas personas, sí, hay muchas personas, tanto hombres como mujeres, que luego me contactan, por ejemplo, por Instagram, o he tenido conocidas que me dicen, oye, tengo un alumno o una alumna que me platicó esto, le puedo pasar tu número, y es como, claro, yo les doy como un poquito, sí les doy acompañamiento, pero también la guía de, ok, necesitas atención psicológica, o necesitas algún médico o médica especialista en endocrinología, o necesitas atención de tal, ok, yo te apoyo para buscar con quién canalizarte. Pero creo que es maravilloso pensar que puedes estar ahí simplemente para hacer ese primer contacto. Yo creo que lo primero, en cualquier situación que nos encontremos las personas, los seres humanos, ante a veces algo que nos cuesta mucho trabajo enfrentar de nuestra propia vida, es simplemente tener a alguien de frente, saber que no me está juzgando, que no me está discriminando, y ya lo demás es el camino de especialistas, etcétera. Pero el hecho de tener la mirada de otro, de otra, que no sepas que no te va a juzgar, creo que eso ya es saber que puede haber alguien que aparte vivió la experiencia y que va a estar ahí para escucharte y que te puede orientar, pues creo que ya eso es muchísimo, ¿no? Lo que sigue, pues ya es decisión de aquella persona, ¿no? Sí. Entonces, pues Lee vive en León. Ahorita nos pasas tus redes sociales. Claro que sí. Tiene un café en la ciudad de León, Tostalito, en la colonia Panorama. Así que si alguien por ahí sabe que hay alguien que la está pasando mal, pues que vaya y se eche un cafecito, consume el café, platica con Lee. Y pues la verdad creo que eso es mucho, o sea, lo que puedes tú ofrecer, ¿no? Sobre todo por la experiencia propia y porque creo que tienes una mirada que no va a juzgar, ¿no? Sí. Y si no, también que vayan y se tomen el café, aparte, aunque no tengan ninguna. Entonces, bueno, y a mí me parece que está, o sea, es que los referentes, ¿no? Que creo que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, los referentes de existencia y de validez. Exacto. Y de posibilidad de ser, yo creo que son básicos para todas las personas que en algún momento disentimos de lo que socialmente es aceptado, ¿no? Y me quedo mucho con lo que Eli nos comparte. Yo también creo completamente que nadie nace en el cuerpo equivocado. Somos un poco las personas quienes estamos socialmente equivocadas con las fobias, con los odios, con la irracionalidad de atacar la diferencia. Pero bueno, pues Lee Tapia, muchas gracias. ¿Tus redes sociales, Lee? Muchas gracias a ustedes. En Instagram estoy como Lee Tapiat, Facebook estoy como Anami Tapia, y pues ya son todas mis redes. Muy bien. Pues muchas gracias, Lee. Y pues nos despedimos por el día de hoy y nos vamos con la reflexión de saber que el mundo que construimos para una misma, para uno mismo, no es el mundo, que hay muchas otras cosas y que lo tenemos que entender y tenemos que tener miradas que no juzguen, que simplemente entendamos, seamos empáticos y no fomentemos el odio. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Gracias.